Bienvenidos a UDX, el podcast donde transformamos obstáculos en oportunidades. Soy Roger Alarcón, el Underdog, y aquí no solo hablamos de cómo ganar dinero, sino de los pilares que realmente construyen una vida con propósito. Historias inspiradoras, tecnología, crecimiento, bienestar. Aquí descubrirás que ser un underdog no es una desventaja, sino tu mayor ventaja. Si alguna vez sentiste que el camino era cuesta arriba, este espacio es para ti. Bienvenidos a UDX, donde desafiamos los límites y convertimos cada reto en una oportunidad para crecer y transformar con propósito. Hola, bienvenidos a este UDX, este Underdog X. Y en esta ocasión nos acompaña Humberto Herrera. Humberto ya nos platicará exactamente qué hace, pero es un gran comunicador, una persona que está continuamente tratando de sacar lo mejor de sí mismo y compartirlo con todos los que puede. Humberto, bienvenido al Underdog X. Gracias, Roger. Emocionado de platicar contigo, de platicar con nuestras amigas y amigos que nos estén escuchando y démosle. Para que todos los underdogs que nos acompañan conozcan más quién es Humberto y qué hace. Pues soy una persona que hoy vivo muy feliz y me encanta ayudar a los demás. Tengo 2 o 3 skills que creo que abonan. Primero, tengo una empresa en donde nos especializamos en comunicación corporativa, manejo de crisis. También hacemos muchísimo tema de marca personal y particularmente en el tema de marca personal he creado contenidos a través de los años y he salido en varios espacios interesantes, lo cual me ha podido llegar a apoyar a personas en muchos lugares, países, etcétera, y eso me llena muchísimo de felicidad. Me encanta servir a los demás. Doy conferencias constantemente en lugares en universidades donde hay gente becada, en escuelas públicas, etcétera. Me encanta hacer eso. Soy un apasionado del vino, muy, muy duro. Ahí tiro todo mi dinero. Y pues vengo a este gran espacio que me abres, querido Roger, para poder traerle herramientas y reflexiones a nuestras queridas amigas y amigos para que puedan mejorar sus vidas. Buenísimo. Oye, lo del vino no me la sabía, pero mira, interesante. Yo me lo tomo, yo no sé mucho, he tomado cursos y la verdad es que nunca aprendo nada. Y yo nada más me lo tomo y apenas me lo tomo porque casi no tomo. Entonces, bueno, pero ya algún día tendrás la oportunidad de compartir un vino. Feliz. Oye, Humberto, y a ver, me voy un poco hacia atrás de tu vida. En esta etapa, yo de lo que poco que te conozco, bueno, hay 2 etapas importantes ahorita o obscuras que te han llevado a resignificarte y a rediseñarte. Una tiene que ver con una etapa pues, muy larga de 15 años, tú la llamas de depresión, y después otra de la que hablaremos reciente que te ha vuelto a dar este brillo y estas energías y este sentido a tu vida. Pero quiero empezar con esa, ¿no? Porque de pronto a mí me encanta, ¿no? Cuando la gente de afuera, en nuestros underdogs en este caso y otras comunidades a las que te diriges, de repente pueden ver a Humberto, ¿no? Y Humberto, pues, se ve que es chingón, habla de poca madre, se ve que le va bien, ¿no? Pero todo este lado oscuro que compartimos todos los underdogs pues, en muchas etapas de nuestra vida, pues no lo ven. Y estos 15 años, que son un chorro, de 15 años de estar con un dolor constante, tú mismo, en tus palabras, con una autoestima pues muy lastimada y muy baja, pero que te ha dado y te dio en su momento muchas reflexiones y mucha fuerza, ¿no? Para poder encontrar un camino que fuiste encontrando de a poco. Platícanos esa etapa de tu vida, platícanos qué pasaba en ti, por qué no dabas, o sea, por qué 15 años, ¿no? O sea, ¿por qué no dabas, venías, ibas, tuviste una buena educación, tuviste unas buenas oportunidades en Estados Unidos, corporativas, regresas, en fin, ¿qué pasa en ese momento de Humberto que le da esta luz para comenzar este camino que ya muchos conocen de ti? Gracias por la pregunta. Y creo que como prólogo de la respuesta,
Creo que las redes están inundadas de estas historias de, no, pues yo era pobre, etcétera, y ahora tengo un avión privado y tengo relojes que valen no sé qué, y etcétera, ¿no? A mí esas historias me parecen tristes, me parecen inseguras y medio miserables. La historia que yo le voy a compartir hoy a ti y a tu audiencia es la historia de alguien que transformó su vida a través del amor propio. Entonces, el resumen y la respuesta a la pregunta que me hiciste es, yo era una persona que no me amaba nada. Y eso, yo creo firmemente hoy de que el amor propio es el centro de todo, no el amor propio, porque creo que si no estás bien ahí, nada va a llenar ese vacío. Y entonces, estamos viendo, por ejemplo, esta entrevista la estamos grabando en la semana donde el hijo de un gran director de Hollywood fue y mató a sus papás. Entonces, en una familia, en uno de los barrios, en Brentwood, uno de los barrios más caros del mundo, con acceso a toda la realeza de Hollywood, con acceso a todas las escuelas, una persona que por una falta de amor propio termina metiéndose en circunstancias. Entonces, yo era una persona que no tenía amor propio. Entonces, yo busqué a través de los años llenar ese vacío. Ahora, ¿dónde está el primer insight interesante, Roger? Que es, yo no lo sabía. Entonces, yo me sentía triste, yo me sentía vacío, pero no entendía por qué. Y hoy, amigas y amigos que nos están escuchando, si hay algo en ustedes en donde están sintiendo una tristeza, un vacío, una inseguridad muy profunda, posiblemente, muy probablemente, tenga que ver con una falta de amor propio, con una falta de aceptación, con una falta de admiración, con una falta de autorrespeto. Entonces, como yo no tenía eso, entonces yo fui a buscar en muchos lugares. Busqué en relaciones amistosas no saludables. Busqué, gracias a Dios, nunca caí ni en las drogas, ni en el alcoholismo, ni nada. Pero entiendo por qué, perfectamente entiendo por qué la gente sí cae en temas de sustancias. En algún momento de mi vida, me acuerdo que cuando me empezó a ir bien, empecé a coleccionar relojes muy caros, ¿no? Y un día en un proceso terapéutico entendí rapidísimo que yo solamente estaba llenando mi inseguridad con objetos, ¿no? Que hoy me da risa. Yo era tan inseguro, Roger, que llegaba a las reuniones de trabajo y me sentaba y ponía mi reloj así en la mesa, ¿no? Para que la gente lo viera. Y hoy en día, cuando veo que la gente lo hace, no digo nada, pero me da mucha risa. Entonces, al día siguiente vendí mis relojes y dije, never again, ¿no? Amo los relojes, amo los coches, amo las casas, o sea, me encanta la materialidad del universo y creo que hoy en día también hay un problema en donde la gente intenta como luchar en contra de eso, ¿no? Al final de cuentas somos humanos y no dejamos de ser animales, por más elevado nivel de conciencia que tengamos. Pero regresando a la respuesta es, yo no me amaba a mí mismo, no me respetaba. Entonces yo tenía relaciones de codependencia, amigas y amigos. Lo importante de esta conversación hoy con Roger no es la historia de Humberto. Lo importante es los insights y las herramientas que les puedan servir a ustedes. Entonces, si de esta entrevista alguien que nos esté escuchando dice, ok, ya entendí por qué en mi matrimonio o en mi negocio o en mis relaciones de amistad o en la relación que tengo con mi cuerpo en un tema de salud, estoy haciendo tal cosa. O sea, las personas que tienen, es mi opinión y es subjetiva, pero yo creo firmemente de lo que viví, que la gente que tiene una relación insana con su cuerpo, la gente que tiene una relación insana con ciertas cosas, objetos, sustancias, es eso, es una falta de amor propio. Cuando tú te amas profundamente y te aproximas al mundo desde ese lugar, no necesitas, quieres, es distinto. Entonces, yo estuve muchos años perdido, Roger, en este camino de buscar ser aceptado, de buscar ser amado, cuando en realidad lo que tenía que hacer era amarme a mí mismo. A ver, has dicho muchas cosas y fíjate que simpático, ¿no? Been there, done that. El tema de los relojes me pasó a mí. Y relojes que ya, claro, con una conciencia más clara, yo dije, ¿en qué momento hice eso? Porque ni siquiera estaba a la altura de mi situación socioeconómica, ¿no? Es decir, vale. Me pasó con un reloj particular que de pronto estaba yo en un evento fifí de caballos y volteé a ver a un empresario muy, pero muy grande que traía el mismo reloj.
y dije, ¿qué demonios estoy haciendo, güey? O sea, ¿qué demonios estoy haciendo? ¿En qué momento yo estoy queriendo competir o demostrar? Porque, hombre, me gustaban los relojes, pero yo no tenía una pasión por la mecánica del reloj, ni por un tema auténticamente real, ¿no? Del funcionamiento en ese sentido de un reloj. Francamente, era una necesidad, como bien dices, de autoaprobación y de poder demostrar a quién sabe, pero en ese momento me di cuenta y sí fue también, como a ti te pasó un poco, un balde de agua fría. Y no es que hoy esté en desacuerdo con quien lo haga, simplemente desde dónde lo hace. Y lo acabas de decir muy bien. ¿Lo hace desde la necesidad o lo hace desde el querer? Ahora, algo también que decías, y yo coincido contigo, y tú dices tu opinión, pero científicamente está comprobado, psicológicamente, el tema del amor propio y de cuando existen barreras o existen disfuncionalidades en este sentido, bueno, surgen estas codependencias, muchas dañinas, alcohol, drogas, etcétera, pero también otras que a veces no nos damos cuenta que existen, una codependencia con la pareja, con los propios hijos, con el trabajo, ¿no? El workaholismo, ¿no? Que es una codependencia que de alguna manera te quita el tiempo de reflexión personal porque te da miedo, te da terror estar solo contigo mismo. Sí. Y entonces quieres estar trabajando todo. El otro día comentaba con unas personas que unos ejecutivos importantes de algunas empresas en algún momento me confesaban, es que yo no voy a mi casa porque no quiero estar en mi casa. Wow. Y entonces el trabajar de una manera desmesurada era, no quiero estar en mi casa. Claro. Me salía yo a las 7 de la mañana y regresaba a las 11, 12 de la noche. Sí. Entonces, cuando ves una realidad de esta naturaleza, dices, hombre, claramente hay un vacío. Ahora, esta definición de la que tú hablas del amor propio pues, tiene que ver con una definición que a mí me gusta mucho, que es la opinión que tienes sobre ti mismo. Es decir, la opinión que tienes sobre ti mismo es la que rige este amor propio. Entonces, cuando no tienes conciencia o no estás claro en tanto lo que dices de ti mismo, lo que permites que los otros digan, las creencias que en algún momento te dictaron y entonces hicieron que pareciera que eras tú esa persona que estaba materializando esas ideas, ideales, pensamientos, filosofías, pues es cuando empieza esta opinión pues que no termina de cuajar, no es coherente con lo que eres y efectivamente empieza esta búsqueda de un sentido y de un vacío que acabas de describir perfectamente bien. Ahora, me gustaría ir de aquí, ahorita hablabas del necesitar el querer, me gustaría ir a un concepto que usas mucho que a mí me encanta, que es el ser suficiente, ¿no? Sí. Tú has hablado en diferentes foros que... Y esto lo decías tú cuando hablabas de diferentes temas socioeconómicos. Puede ser el billionaire o puede ser una persona con un trabajo sencillo, pero este concepto de suficiencia es un gran concepto que detona en muchos casos la paz interior de cara a la consecución del objetivo que tengas como persona en tu vida. Cuéntanos más, por favor, de esta suficiencia, de este aprendizaje que tuviste en este sentido y de cómo lo has aplicado, creo que decías en algún foro, desde un albañil hasta un dueño de empresa millonario. Totalmente. Hay una historia muy breve que me fascina. No recuerdo cuál es uno de los grandes autores literarios de la historia, de los legendarios. Cuenta una historia que en algún momento estaba con uno de sus colegas en una mansión increíble de uno de los más ricos de Estados Unidos, ¿no? Y entonces le dice a su compañero, le dice, yo soy más rico que esta gente. Y su amigo se queda así como, ¿cómo? Le dice, sí, because I have enough. Y entonces yo desde que leí esa historia, ahí es donde me vino ese insight de la suficiencia. Y nos regresamos a este tema, Roger, que comentabas de
pues cuando existe este vacío en el interior, no hay nada que lo llene, ni las drogas, ni las mujeres, ni los objetos de lujo, ni el prestigio, ni el trabajo, ni tener. Es más, aquí estamos grabando. Yo estoy grabando con un creador de contenido muy reconocido, que eres tú. Tú y yo conocemos creadores de contenido que crean desde un lugar de una insuficiencia y pueden tener 1,000 trillones de views. Es más. Hay una gran entrevista con Mr. Beast en donde él no sé si la viste tú, en donde La vi. en donde él dice, güey, no soy feliz. Y No, a mí me mató esa pausa. Cuando le dice Steven, le dice, ¿Are you happy? No. Y dices, ¿qué? totalmente. El otro día estaba con mi familia estábamos en un viaje en Italia y estábamos en una fondita que repetí 3 veces durante la comida que le decía a mi familia, es que cuesta menos comer aquí que en un lugar mediano de Latinoamérica, lo cual me pareció muy interesante. Y le decía, ¿sabes cuál es el éxito en la vida? Es estar aquí, la presencia, sin necesitar. ¿Que me encantaría tener un Ferrari? Claro que sí, 100%. Le estaría mintiendo a tu audiencia si dijera que no. Pero la suficiencia es un superpoder. El amor propio es un superpoder. El poder poner límites con los demás. O sea, que hay una pregunta interesantísima de, bueno, ¿y cómo comienzo? ¿No? Porque yo no sabía cómo comenzar. Y yo comencé cuando empecé con un concepto que le llamo aléjate del 97%. Los seres humanos no tenemos conciencia, Roger, de lo receptivos y sensibles que somos a las ideas, comportamientos, humores, opiniones de otras personas. No lo entendemos. Y como no lo entendemos, estamos todo el día recibiendo y metiéndonos en dinámicas enfermizas hasta que empiezas a poner límites. Y es una teoría que yo le llamo aléjate del 97%, que es ese lugar. Ese es el lugar desde donde construyes tu amor propio, que es un lugar. Hay gente en conferencias que me dice, es que me encanta ese concepto, etcétera, pero ¿cómo me siento con tal familiar para decirle que es una persona tóxica y que ya no lo quiero en mi vida? Y yo lo que les digo es, no les digas nada. Solamente no vayas a ese lugar. Solamente no tomes esa sustancia, solamente no vayas a esa fiesta, solamente no vayas a no sé dónde. Punto. ¿No? Y parte, hay una frase de mi autoría que es, ¿cuál es el significado de la madurez? La madurez es estar dispuesto a pagar el precio de tus decisiones y acciones. Entonces, oye, es que me quiero poner una super borrachera hoy, etcétera. Ok, está bien, mientras aceptes el precio de esa decisión. Si tú te metes en esta dinámica que es tan común en los seres humanos de no, es que yo quiero tener mi trabajo, pero quiero ganar súper bien, pero es una inmadurez. O sea, también hay un tema de este tema del workaholic que decías, ¿no? Es, ¿quieres tener $1,000 millones? Yo no creo que exista nadie que tenga esa cantidad de dinero que no sea un absoluto workaholic y que se haya alejado de su familia, de sus amigos, etcétera. Y ya que tiene $1,000 millones, te dan consejos sobre niveles de conciencia y te dicen que no, que solo comen verduras y que no sé qué y que meditan 3 veces al día. Sí, no lo construyeron así. Tengo un muy querido amigo que hizo todo su dinero él solo, no heredó nada. Tiene más de $1,000 millones. Un mexicano, además, tipazo, súper sencillo, súper inteligente. Y le encanta hablar de niveles de conciencia, etcétera. Y el otro día yo en una comida le decía, no te creo lo que me estás diciendo, porque tú no construiste tu fortuna así. Y entonces vino una conversación súper interesante y me decía, sí, tiene razón. Y me dice, ahora soy muy feliz en esta nueva versión. Qué padre, ¿no? Pero desde este lugar es cómo empezamos, cómo podemos mejorar nuestra vida. Pues yo les pongo una de muchísimas herramientas, que es aléjate del 97%. Tienes que empezar a poner límites, sobre todo con personas y con ideas. Y una persona de mi equipo que se llama Cintly, que es una persona que admiro muchísimo, me dijo algo el otro día. Ella se fue a vivir a Australia, ya lleva muchos años viviendo allá y me busca un día
Y me dice, Humberto, no puedo dormir porque tuve un insight muy cañón. Y yo, dime. Y me dice, ya entendí el máximo nivel de conciencia de la filosofía de aléjate el 97%. Y le dije, a ver, explícamelo. Me dice, el máximo nivel es cuando entiendes que debes de alejarte del 97% de tus propias creencias. Me quedé así de, wow. Entonces, aquí me voy a detener tantito para escucharte, pero me parece fascinante este tema de, oye, quiero mejorar en mi vida, en salud, en prestigio, en dinero, en la relación con mi hijo, sí, pero tienes que tomar decisiones y tienes que pagar precios para lograr esas cosas. Sí, a ver, regresamos un poco al tema de la necesidad del querer, ¿no? Construyes desde la necesidad del querer. Y en este caso, por ejemplo, tu amigo, y yo creo que muchos, yo lo he dicho en algunas entrevistas, yo, por ejemplo, desarrollé mucho de lo que he logrado desde un lugar equivocado. Es decir, yo lo hice desde un lugar de ser aprobado, en mi caso, por una figura paterna inexistente, ¿no? En donde yo estaba continuamente diciendo, es que yo tengo que demostrar que soy un chingón, que yo puedo, que lo puedo lograr. Y psicológicamente es hasta cierto punto válido. Es decir, oye, todo este tiempo creé y logré, asumiendo que lo está haciendo desde el lugar correcto. Pero ahora, volteando hacia atrás, no me arrepiento. Sin embargo, sí volteo y como decía tú, como le decías a tu amigo, decir, oye, a ver, realmente yo no lo hice conscientemente en ese instante. Ahora sí estoy entendiendo el por qué lo quiero hacer, sí, ¿no? Porque aparte, a ver, hay un tema que también es muy interesante, que es el tema del ego, ¿no? Hay un ego sano y un ego no sano, sí, ¿no? Este ego sano, que es el que te nutre, te impulsa, te catapulta, te da estas ganas, porque todos tenemos ganas de superarnos, tenemos ganas de trascender, tenemos ganas de ser alguien para nosotros, en este caso sería lo correcto, pero también para otros, a veces válido, tus hijos, tu esposa, gente muy cercana a ti. Sin embargo, está este otro ego, que es el ego que no entendemos, que es este ego dañino, ¿no? Que te lleva a hacer las cosas por las razones equivocadas. Entonces, yo te preguntaría, en esta historia inicial tuya, y ahorita quiero ir a otro tema que creo que viene muy acorde, porque hablabas de cómo la sociedad está continuamente buscando tener la razón de todas estas ideas y todas estas razones limitantes equivocadas, ¿no? Es decir, todo el tiempo te está construyendo este bias de, oye, pero si yo no pude, tú tampoco puedes. Claro. ¿No? Y entonces tengo que lograr evidenciar que tú no puedes. Y entonces estoy todo el tiempo tratando de llevarte a ese lugar oscuro en lugar de estarte alentando a este lugar. Ahorita vamos a hablar, quiero particularmente hablar de esta historia que tienes con los estudiantes, que me encantó esta segunda conclusión importante que tuviste, ¿no? Que yo dije, wow, ¿no? Pero regresando, ¿desde dónde construiste? ¿Por qué? ¿Y cuándo te diste cuenta? ¿Y cómo empezaste a construir ahora sí sobre las razones correctas? ¿Y qué has visto quizá en otros de los que has mentoreado y de los que terminan entendiendo y diciendo, oye, es que sí, o sea, construí así, pero ahora tengo que empezar a construir de otra manera? Voy a contestar en desorden y voy a contestar ahorita lo último. Me recordaste una conversación padrísima que tuve con la gran chamana y maestra de vida, Paola Ambrosi, que es alguien que respeto y que quiero muchísimo. Una vez le hice la pregunta, Paola, en todos estos años, de tantas terapias que has dado, de temas tan complejos que has atendido y guiado, ¿qué es lo más importante que has aprendido? Roger, no se pausó ni un segundo, me lo contestó así, me dijo que los seres humanos insistimos en rechazar nuestra oscuridad. Y yo me quedé así como, ok, ¿qué significa eso? Y dice, Humberto, la luz y la sombra viven juntos, son lo mismo. No puede existir la luz sin la sombra y la sombra sin la luz. Y dice, los seres humanos vivimos y vamos por la vida tratando de asumir o suponer que nuestra oscuridad no existe. Y lo ves muchísimo y irónicamente con gente que se considera muy trabajada. Gente que va por la vida y dice, no, hermano, y yo
que he trabajado tanto en mi persona, te mando amor desde mi corazón y la madre. Y es como, hace muchos años hice una transacción con un personaje, un negocio con un personaje que lo conocí y así me saludó. Y me dijo, el gran Buda te manda los saludos a través de un servidor de la humanidad que soy un canal, no sé qué. Este brother resulta que era una persona ultra mega tóxica por una negociación de 6 meses, espantosa, en donde me mandaba mensajes como de novia tóxica, así de 5,000 palabras, no es posible y tú y no sé qué. Y es, no podemos rechazar nuestra sombra. Si la rechazamos, es lo peor que nos puede pasar. Ahora contesto la primera parte de la pregunta es, yo toqué fondo, Roger, y es algo que a mí me ayudó muchísimo. Creo firmemente que no todos tienen que tocar fondo. Esto es muy importante. Yo creo firmemente, lo he aprendido y no tengo duda de lo que voy a decir. Yo sí creo que puedes aprender en cabeza ajena. Yo sí creo que puedes ver a alguien que le fascinaba el alcohol, se subió al coche, pérdida total y se murió. Y yo sí puedo aprender de eso y decir, no voy a consumir sustancias en esas cantidades de entrada y no voy a manejar, ¿no? Entonces, pero bueno, a lo que voy es, yo toqué fondo y fue una escena muy específica en donde yo ya había tenido muchos años en donde era muy infeliz, no disfrutaba la vida, no disfrutaba el sol en la mañana, la magia del universo, el poder conversar con un amigo como aquí lo estoy haciendo hoy contigo. Pero hubo un momento muy particular en donde yo estaba saliendo con una niña, no era ni mi novia, era una niña con la que había salido 2, 3 veces. Y me acuerdo que ella, estábamos en su casa, no sé qué, y me suelta una frase que ni siquiera recuerdo las palabras, pero fue un rechazo. Me dijo algo así como, no, pues es que esto no va a funcionar, no sé qué, me encantaría que pues aquí termináramos la conversación y si te quieres ir a tu casa y no sé qué. Roger, mi vida se hundió en ese momento. Fue un rechazo que por alguna razón, y la vida es mágica y mística y a veces incomprensible, me destrocé. Iba a decir me destrozó, pero me destrocé completamente en ese minuto. Salí de la casa, intenté rogar cariño y es, no, por favor, vamos a platicar, pero es que dame chance y no sé qué, y etcétera. Y me dijo, no, Humberto, Dios te bendiga, buen camino, ¿no? Y entonces, básicamente me sacó de su departamento, me subí a mi coche y Roger, yo creo que es el momento más triste de mi vida. Me quedé llorando 1 hora y media en el coche desesperado. Y yo tenía un muy buen amigo que durante muchos años, que ya me había visto que yo estaba mal, que me insistía que fuera a terapia. Y yo tenía esta clasiquísima idea pendeja de la gente que va a terapia, la gente loca, ¿no? Yo no estoy loco. Entonces, ese día le mando un mensaje al amigo, le digo, pásame el teléfono del terapeuta, voy con el terapeuta y el terapeuta me ayudó a salir y fue mi primer terapeuta a quien le tengo un amor infinito, Tito, un gran ser, que si me permites cuento el día que me gradué de Tito, que es un tema padrísimo. Yo tomé terapia con él como 1 año y medio y fue una terapia bien dura. Era un terapeuta bien duro. Que a mí es el estilo que me gusta, ¿no? Es, oye, Humberto, estás mal. Y vamos a ver esto y esto y esto y cuál es tu peor terror y vamos a analizar tu terror y vamos hasta adentro, etcétera. Siento que hay muchos terapeutas de, oye, Roger, ¿y qué es lo que sientes? ¿Y dónde lo sientes? Y vamos a explorar. Eso a mí no me funciona, ¿no? Entonces, Tito, en estilo figurativo, sacaba un bat y me ponía una madriza cada sesión, ¿no? Y a mí me ayudó muchísimo. Y un día me dijo, Humberto, ¿estás listo para aprender la última lección, que es el sanar la codependencia? Y yo, ok. Y me dice, la próxima semana te va a llegar un mensaje del universo y te pido que recuerdes esta conversación y, y lo trabajes. Y yo me quedé así como, Tito era muy chistoso, pero también era muy raro, ¿no? Y entonces yo me quedé así como, Tito, qué extraño comentario, pero qué va a pasar, pero no sé qué. Y el martes siguiente me busca eh, la persona que agendaba las citas y me dice, Tito acaba de fallecer.
y me puse a llorar y al mismo tiempo me empecé a reír y dije, qué gran maestro de utilizó su partida de este mundo como su última lección. Qué gran maestría. Entonces, no sé si contesté a tu pregunta, pero yo toqué fondo y fue el momento donde dije hasta aquí. Y entonces, amigas y amigos, aprovecho este espacio que Roger me brinda. Si ustedes en su vida se sienten mal, busquen ayuda. Please, confíen en Roger, confíen en un servidor, busquen ayuda. No se queden en este tema de yo puedo, yo soy fuerte, yo lo voy a resolver con no sé qué cosa. Y si te estás metiendo en procesos que no son saludables, con sustancias, con personas, en tu matrimonio, con una novia, con un novio, con tus amigos, en tu trabajo, etcétera, etcétera, busca ayuda. Sí hay soluciones, sí hay herramientas y les firmo, sí hay una vida maravillosa allá afuera, sí existe y la merecen, pero tienen que decidirlo merecer. Y la única manera de decirlo es tomar acción en sentido. No les vengo a decir que tienen que ir a una terapia tradicional, pero tienen que buscar ayuda. Sí, sí, coincido en que es muy difícil ver hacia adentro y entender lo que está pasando cuando no tienes un tercer punto de vista, digamos un third party, que pueda ver el entorno en donde estás y te pueda guiar, como dices tú, un terapeuta, un coach, como sea. Pero sí, pedir ayuda creo que es la parte importante, levantar la voz. Y a ver, hay varios temas que quiero tocar. Ahorita me gustaría volver a hacer hincapié en esta historia de los chavos que tú estuviste analizando, de estas becas de la Ibero, porque me parece una historia muy interesante cuando uno ve una realidad que no había entendido, que tiene que ver con con esta idiosincrasia pues bastante de la chingada de los mexicanos. Sí. Pero por otro lado también me quiero ir, o la segunda parte que me ayudes a construir es, a ver, ya hablamos de autoestima, que es para ti este gran pilar, y creo que tú te has hecho experto en un tema novedoso por la palabra, pero en realidad es algo creo que bastante viejo en la humanidad, que es esta parte de la marca personal. Y cuando digo esto es porque está bien interesante cómo desde el exterior, construyendo tu marca, puedes identificar y puedes ayudar a construir este amor propio. 100%. Porque al final del día es poner en orden esta parte de la persona, entender quién eres, para qué estás aquí, etcétera, y poder construir auténticamente la persona. Porque, a ver, creo que hay otro tema y creo que la palabra correcta es estos generadores de contenido, influencers, como les quieras llamar, que no nacen desde la autenticidad, ¿no? Nacen desde la necesidad de estos clics, de esta necesidad de ser aprobados, etcétera. Pero esta idea de la marca personal que tú has venido trabajando muchos años, creo que construye desde esta óptica de, oye, a ver, vamos a analizar quién eres para que lo proyectes. Y otro tema también que me gustaría profundizar en ese sentido es, lo veía en una plática reciente sobre el tema de ventas, ¿no? Y es, a ver, si tú no eres capaz de venderte a ti mismo y de demostrar o enseñar el valor que tienes, nadie lo va a hacer. Claro. Nadie lo va a hacer. Y hay mucha gente lamiéndose las heridas, diciéndose a sí mismo que no es capaz, que no puede, que por qué el de allá brilla y yo no. Y pues en buena medida tiene que ver, ¿no?, con esta parte del cómo me asumo y cómo me comunico hacia el exterior para que me volteen a ver. Porque hay muchísimos, y aquí lo decimos todo el tiempo, Humberto, aquí hay muchísima gente con superpoderes, valiosísima, que nos escucha, que no es capaz de manifestar y comunicar estos superpoderes y por ende, pues no ser reconocidos y no por regreso al tema, no por la razón equivocada, sino por la razón real del valor que genera esta persona, pero que no es conocida por nadie. Entonces, regreso a la pregunta, marca personal y esta historia de estos chavitos que creo que hace mucho hincapié en esta idiosincrasia pues torcida que tenemos que cambiar si queremos ser una sociedad saludable y queremos que la gente siga creciendo. Totalmente. Yo estudié becado
gracias a mi señora madre, la preparatoria en una escuela padrísima. Y luego estudié becado parcialmente en la carrera en la Ibero. Estoy muy agradecido con estas escuelas que me permitieron estudiar cuando teníamos retos económicos importantes. Y años después me busca un muy querido amigo y alguien que sería una persona interesantísima para tu podcast. Se llama José Manuel Sardain y voy a hacer una promoción de 20 segundos de él. Un gran amigo súper exitoso profesionalmente que termina ingeniería industrial y termina trabajando en McKinsey, y dentro de McKinsey se queda con uno de los puestos más elevados muy rápido. Y un día me busca y me dice, años después, él era el poster child del éxito como estudiante en muchas carreras del Ibero, ¿no? Y lo llamaban a dar conferencias, etcétera. Y un día me llama y me dice, Humberto, acabo de comprar una mochila y acabo de renunciar a mi trabajo y voy camino al aeropuerto y me voy a dedicar a viajar por el mundo. Y yo me quedé así como, ¿cómo, güey? Me dice, sí, te mando fotos luego. Y de ahí desarrollamos una gran amistad y durante 2 años que se fue a dar la vuelta al mundo, pero fue a Irán, fue a muchísimos lugares súper interesantes y él iba subiendo, él se vuelve fotógrafo en el viaje, que era su sueño. Y entonces todos los 2 años subía fotos de estos viajes. Maravilloso, una historia maravillosa. Entonces él me busca y me dice, oye Humberto, me buscaron de Ibero porque quieren que ayudemos con un programa que no termina de agarrar y hay un problema social importante. Yo, pues a ver, cuéntame, ¿no? Yo estaba además en una fase muy egoísta de mi vida profesional en aquel momento y me dice, mira, la Ibero acaba de entregar, la Ibero históricamente daba muy pocas becas. Era muy difícil que te dieran más de un 50%. Era complejo. No era necesariamente una universidad que tenía grandes apoyos sociales. Y derivado de eso, el rector en su momento crea un proyecto nuevo que se llama Si Quieres Puedes. El nombre me parece muy importante. Abren y entregan a la sociedad mexicana 1,500 becas al 100% con apoyos de hospedaje, apoyos alimentarios, apoyos de transporte, calculadoras, computadoras, libros, todo, hasta apoyo psicológico. Y aplican miles y miles y miles de jóvenes de escasos recursos de toda la República Mexicana y escogen a los 1,500 y lo que termina pasando, porque es una historia muy larga, pero lo que termina pasando es que 1 año y medio después habían desertado más del 60%. Y entonces la Ibero había tratado de entender por qué y darle la vuelta, no lo había podido resolver. Y pues por alguna razón que al día de hoy no lo entiendo, pero creo que fue un acto de Dios definitivamente. Le piden a José Manuel Sardain que si él podía hacer un grupo de amigos que pudiéramos ayudar. Entonces me pide, yo estaba muy ocupado, y entonces un día voy a la Ibero y empiezo a entender un poquito más y le digo al coordinador del programa, le digo, júntame a 30 de estos jóvenes en un salón, pero elige solamente a los que ya metieron sus papeles para darse de baja. Y me dijo, ok. Entonces yo voy a esta reunión y me quedo platicando horas con estas personas y empiezo a entender algo interesantísimo, que es lo que hacías referencia ahorita, que es estos amigos estaban viviendo un doble rechazo. El primero me parece muy obvio, que es estos jóvenes, contexto, niñas que habían sido violadas por sus familiares durante años en las comunidades indígenas de Chiapas, un niño que venía de la Sierra de Guerrero, en donde sus papás eran tianguistas, un niño, José, que venía del desierto de Chihuahua, de un caserío donde habían menos de 10 casas y la ciudad más grande estaba a 3 horas caminando, o el pueblito más cercano más bien. Y entonces estos niños aplican a las becas y ¿qué es lo que pasa? Llegan a la Ibero y pues estos niños pues nunca ven, muchos de ellos no se ven ni que era un Starbucks. Llegaba alguien en un Porsche con escoltas atrás y pues ¿qué es lo que pasa? Viene el primer rechazo, ¿no? Que es este tema en donde no se sienten identificados con la comunidad, con ciertos elementos de la comunidad de una universidad privada, llamémoslo de esa manera. Pero lo que yo no vi venir fue el segundo rechazo. Empiezo a entender en esas conversaciones en donde, para no explicarlo yo teóricamente,
el niño que era hijo de tianguistas en la Sierra de Guerrero, su familia le dice, o sea, este niño muy emocionado llega, mamá y papá me aceptaron para una beca en la universidad, en una universidad buenísima en la Ciudad de México, no sé qué, estoy muy emocionado, voy a estudiar literal ingeniería en telecomunicaciones o en química o etcétera. La familia lo piensa y le dice, Roger, le dice, mira, si tú crees que eres mejor que nosotros, entonces tal vez deberías de tomar esa beca y nunca regresar al pueblo. Y entonces este niño se queda así como, ¿cómo, güey? Esta es una forma de salir adelante. Sería el primer miembro de la familia en toda la historia que estudia una carrera. Le dice, sí, 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 pero si tú te crees mejor que nosotros, no vuelvas nunca jamás. Entonces tú decides si vas a aceptar esa beca. Y así como te estoy contando, Roger, estas 30 personas estaban recibiendo un rechazo diario, constante, de su ecosistema, de su lugar seguro, que era su familia, sus amigos, los vecinos. O sea, me acuerdo muchísimo de una niña que el departamento que le había tocado era en una colonia popular con un observatorio y me decía que cada vez que regresaba a donde dormía, los vecinos le decían, ¿te crees muy chingona? Eres más lista que nosotros, ¿verdad? ¿Eso te crees? No sé qué. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Estas niñas y estos niños que vivían este doble rechazo se tronaban y decían, ya no puedo más. Entonces, cuando yo empiezo a entender esto, yo en mi mente dije, les voy a dar una mentoría de ideas que se me ocurran de una hora o algo así, y luego platicamos, ¿no? Y entonces les doy la sesión, y me empiezan a buscar, les doy mi WhatsApp y me empiezan a buscar, ¿no? Oye, Humberto, pero es que no sé qué, pero tengo dudas porque no sé qué, me buscó mi primo y mi tío y no sé qué, y mi calculadora, no sé qué. Total, Roger, seguramente hubo un tema ahí de codependencia hasta mío y me termino metiendo hasta adentro, me obsesioné enfermizamente y me lo tomé personal y dije, voy a hacer que estos jóvenes acaben su carrera y que no deserten. Y esto fue hace ya muchos años, y voy a terminar el final de la historia muy rápido. Estaba en Guadalajara entrando a un restaurante, nunca contesto números desconocidos. Me entra una llamada, decido contestarla y me dice, hola, ¿cómo estás, Humberto? Y yo, ¿quién eres? Y me dice el nombre. Me dice, Humberto, ¿no te acuerdas de mí? Yo era de ese primer grupo de 30 personas que había tomado la decisión de desertar. Y te estoy llamando para darte las gracias porque tú sabías que yo estaba lista para irme de la carrera y tengo mi título en las manos en este momento que te estoy llamando. Y para mí fue como de, o sea, me puse a llorar en la banqueta, se me acercó un ballet parking y me dice, todo bien, joven, quiere que lo ayude con algo. Y le digo, hermano, estoy súper bien en este momento. Y el güey se me quedó viendo así como, qué güey más raro. Entonces, lo que aprendí ahí es que me regreso otra vez a este tema de sin minimizar los retos de las circunstancias de estos jóvenes que no son comparables con las mías, nunca fueron, pero es este tema de cuando tú no estás bien en el interior, las circunstancias y las personas que están en el exterior te pueden tronar. Me regreso otra vez a este gran aprendizaje de la suficiencia, del amor propio, etcétera. Entonces, yo lo que empiezo a trabajar con ellos es unas dinámicas recurrentes, apoyado por José Manuel Sardain, apoyado por mi hermano Jos, en donde trabajábamos recurrente con estos jóvenes de sesiones y sesiones y sesiones. No, es que ya no puedo, no sé qué. Sí puedes, cabrón. No, pero es que pídele al profesor, pídele ayuda, pídele clases privadas. No, pero es que no las podría pagar. Dile que no las puedes pagar, pero pídelo, toca la puerta. Y entonces eran todos los días durante, no sé si fue un año, llamadas y llamadas y llamadas y llamadas. Y la deserción se redujo, yo creo que un 70% y fue un programa increíble. Entonces, ¿cómo llego a mi marca personal? Llego a mi marca personal porque yo les empiezo a dar a estos personajes libros. Les empiezo a decir, señores, tienen que leer The 4-Hour Workweek de Tim Ferriss. Tienen que leer este libro, ¿no? Para ser más eficientes, para hacer no sé qué. Y entonces me decían, sí, Humberto. Y entonces me empiezo a dar cuenta, conforme pasan las semanas, de que nadie está leyendo nada. Y entonces un día pierdo los estribos y les digo, señores, no es posible. Estamos aquí, este grupo de amigos, ayudándolos recurrentemente con nuestro tiempo y nuestros consejos, y ustedes no están haciendo la tarea. Y una persona hasta atrás del salón levanta la mano, dice, y le digo,
nunca levantes la mano. Si quieres decir algo, dilo. No le pidas permiso al universo para hacer las cosas, ¿no? Entonces le digo, pero sí, dime, ¿qué quieres decirme? Y me dice, Humberto, es que no sabemos hablar inglés. Y en ese momento fue como un golpe de realidad fuertísimo, ¿no? Y entonces, en ese momento decidí inmediatamente atender ese reto y esa necesidad desde un lugar de autorresponsabilidad. Entonces, en vez de meterme en bueno, pues toma clases, y dije, voy a crear contenidos, voy a traducir estos libros y voy a grabar episodios de un podcast en donde les voy a contar los libros, les voy a contar estas historias, les voy a contar las lecciones. Y empiezo a crear estos contenidos y se los empiezo a compartir a ellos. ¿Y qué empieza a pasar, Roger? Que ellos se los empiezan a recomendar a otras personas y de repente empiezo a ver las métricas conforme pasaban los meses y crecía y crecía y crecía y crecía. Y de repente decido abrir una cuenta de Instagram y empieza a crecer y empiezo a crear una de Facebook, etcétera. Y así se construyó mi marca personal, buscando ayudar a un grupo de jóvenes que cambiaron su vida para bien y que hoy todos ellos son graduados, son los primeros graduados de toda su familia en la historia. Y entonces ahora están inspirando solamente por sus acciones a otros miembros de su familia que ya aplicaron a programas de becas en muchas otras universidades y que ya están cursando las carreras. Entonces, así construí mi marca personal y mi marca personal hoy en día lo que me ha permitido es llevar estos mensajes, así como tú me lo estás permitiendo en este espacio, que te agradezco muchísimo, compartir con tu audiencia estos aprendizajes. Entonces, así es como construí mi marca personal. Al día de hoy, dijiste algo que me parece súper preciso. La marca personal no es nueva. En efecto, no es nueva. Hay muchos grandes genios de la historia en temas de marca personal. Napoleón, un dato que casi nadie sabe de Napoleón. Napoleón era alguien que construía constantemente su reputación con sus generales. Él, una vez al año, les regalaba unos sables grabados con frases que él elegía y eran distintos cada uno de ellos. O sea, era un genio de la marca personal. Ahora, ¿en dónde estamos hoy, Roy? Estamos en la era dorada de la marca personal. Y esto es maravilloso. Es una oportunidad histórica en donde todas y todos tenemos una oportunidad de construir una marca personal. ¿Para qué, Humberto? Para vender. Sí, claro que generas más ingresos, pero ese no es el punto de la marca personal. Hay cosas mucho más valiosas. De entrada, la marca personal te permite conocer gente increíble como yo hoy te conocí gracias a tu podcast. Entonces, amigas y amigos, se los digo con el más absoluto convencimiento, van a enriquecer su vida en relaciones, en amistades, a raíz de la marca personal. Y en el camino, si lo hacen bien, van a poder servir a los demás, que es el acto más maravilloso y que más te llena de vida en el mundo. Entonces, yo estoy convencido hoy, ya cerrando la respuesta a la pregunta múltiple que me hiciste, yo estoy convencido de algo. Amigas y amigos, escuchen lo que les voy a decir. Hay gente mucho más pendeja que ustedes haciendo lo que sueñan. Va de nuevo. Hay gente mucho más pendeja que ustedes haciendo lo que sueñan. Estamos viviendo, y esta es una segunda frase, estamos viviendo en la época de los genios pobres. Hay muchísima gente. Y si tú, amigo, que me estás escuchando, que vas manejando, que estás haciendo ejercicio, que estás haciendo alguna otra cosa, dime si esto resuena. Hay gente, tú tienes grandes talentos, pero hay gente en tu industria, en tu especialidad, que le va mejor que tú y que tiene mucho menos skills y que tal vez tiene menos horas de vuelo. ¿Y qué es lo que pasa, Roger? Nos vivimos en la vida diciendo cosas como, no, ¿cómo es posible que le dieron el puesto o el contrato o el no sé qué a esa persona? Seguramente conoce a no sé quién. Y es como, brother, no te quejes, aprende a venderte mejor. La marca personal es una metodología probada para venderte mejor. Fíjate que lo dijiste muy bien. Y hombre, tratando de redondear lo que acabas de decir, el venderte mejor, pues tiene que ver con esto que yo digo y que creo que quiero también que resuene en todos los que nos escuchen, que es una herramienta más para este amor propio del que hablas, ¿no? O sea, podemos verlo en distintos sentidos, ¿no? Desde un punto de vista muy pragmático. Oye, yo quiero esto, mi objetivo es tal, quiero comunicar tal. Pero yo creo que el meterte a crear tu marca personal
va a hacer un poco lo que decías, meterte a conocer estas sombras y estas luces, Claro. entenderte, asimilar para qué es bueno, qué te gusta, realmente conocerte y poder empezar a construir esa marca personal que, como yo decía antes, y creo que coincides conmigo, que no se construye desde un lugar que no sea auténtico o sea incongruente, ¿sabes? O sea, tiene que ser congruente, auténtico con lo que eres, y ese descubrimiento es lo que va a dar pie a que realmente tu marca personal te defina. Ahora, hay muchos que quizás están pensando ahorita cuando estabas explicándolo, que la marca personal tiene que ver con estar frente a una cámara, ¿no? Con estar haciendo contenido en redes sociales, etcétera. Y no, la marca personal es una decisión propia, es una decisión desde lo más íntimo de ti para comunicar en donde estés, ¿no? Comunicar en tu trabajo, comunicar en un lugar público, digamos, político, en tu familia, con tus amigos. Y si lo llevo todavía a lo más íntimo, simplemente es una conversación personal para asimilar y entender el valor que tienes. Total. Entonces De creo acuerdo. que eso es importante que lo sepan. Ahora, quiero un tema que nos une, dentro de muchos otros que nos unen, que es la parte de la integración. Yo hablo y seguiré hablando y será un tema que haremos muchos contenidos al respecto, cursos, etcétera, que es, eh, eh, para mí este tema del balance vida-trabajo es un mito, es un absurdo, es inclusive, digamos, perjudicial, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, por lo que pretende esta idea que sale de algún lugar oscuro, es, oye, es que tienes que ser alguien equilibrado, ¿no? Cuando lo más real de la vida es que vivimos en un desequilibrio constante. Claro. Y que lo que más nos define es la integración de las partes de nuestra vida, buenas, malas, regulares, las que sean, ¿no? Y todas estas piezas del rompecabezas son las que construyen nuestra vida y en este caso nuestra marca personal. ¿Cómo ves tú? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué has aprendido de otros acerca de este tema de la integración y de cómo justo la integración es la que construye tu marca personal y construye esta persona que quieres llegar a ser? Es una gran pregunta la que acabas de hacer. Y la voy a contestar con una historia. Hace muchos años yo tuve un podcast que ya no seguía haciendo, en donde entrevistaba a personas. Y por un tema extrañísimo, terminé en Puerto Rico con una mochila y mi equipo de grabación, persiguiendo, intentando grabar a entrevistar a un personaje llamado Brock Pierce, un personaje muy controvertido que fue uno de los primeros inversionistas en Bitcoin. Cuando nadie sabía que era Bitcoin, ni existía la palabra en el ecosistema. Él fue uno de los primeros. Él fue un actor que salió, para los que tenemos más de 40 o 37 años, en los Mighty Ducks. Y con la lana que hizo de actor, invirtió todo en algo desconocido llamado Bitcoin. Pues este compadre hizo más de $1,000 millones solamente de esa transacción. Y él se va a vivir a Puerto Rico y crea literal una comunidad extrañísima, Roger, donde extrañísima. Se volvió como un gurú religioso en donde se vestía rarísimo y caminaba siempre con un séquito. Tenía un séquito como líder de culto de secta. Entonces era común que de repente iba caminando por las banquetas y decía, tengo ganas de echarme una siesta. Se acostaba en la banqueta y toda su comunidad lo rodeaba y se sentaba para protegerlo. ¿De qué? Who the fuck knows? Era un tema rarísimo. Compró muchísimos palacios antiguos, como imagínate el Centro Histórico de México, compró muchos edificios de estos, los remodeló, hizo hoteles, coworkings, un tema rarísimo. Y bueno, total, yo estuve varios días persiguiéndolo y no lo logré encontrar. Y en un momento dije, ¿sabes qué? Ya estoy hasta la madre. Y había una fiesta que él había patrocinado en uno de estos palacios.
Y dije, ¿sabes qué? Me voy a ir a echar un drink y me voy a ir a divertir. Estoy en este lugar, llevo 3 días persiguiendo a un desconocido. Y entonces me meto a este lugar que era una especie de, era un antro literal, increíble, by the way. Y entonces me estoy echando un drink, todo gratis. Y entonces después y empiezo a platicar con gente y etcétera. Y después de un rato, empiezo a ver que como que la gente voltea y voltea y voltea. Y entra Brock Pierce. Y entonces todo mundo literal lo empieza a adular como líder sectario. Y entonces yo me le pego y él empieza a caminar entre la multitud. Lo agarro el brazo gentilmente. Le digo, Brock, vine desde México para grabarte. Necesito 15 minutos de tu tiempo. Me volteé a ver y me dice, ¿tu equipo puede grabar con mucho ruido? Y le dije, sí. Me dice, siéntate. Y yo, ok. Nos sentamos en el centro del antro, todo el mundo bailando, gritando, un ruido espantoso. Nos ponemos unos audífonos que sí, verdaderamente grabaron súper bien. Y entonces lo entrevistó. Fue una entrevista que duró, no sé si 45 minutos. Y mucha de la entrevista fue Bitcoin, ¿qué es Bitcoin? ¿Cómo Bitcoin va a grabar, a cambiar el mundo, etcétera? Pero al final de la entrevista, Roger, ahora sí voy a contestar la pregunta que me estás haciendo. Se me acerca y todos tenemos un nivel de espacio vital en donde ya las cosas son incómodas, ¿no? Se me pone aquí y me dice, Humberto, ¿estás listo? Y yo así de, ¿listo para qué? Y me dice, te voy a decir lo más importante que he aprendido en mi vida. Y yo, ok. Me dice, te voy a platicar del poder de la integración. Y yo, ok. Pero además, aquí, ¿no? De eso que te escupen y dices como, me quiero mover, pero no me puedo mover, pero me va a decir algo importante. Y me dice, mira, todos los seres humanos, la gran mayoría de los seres humanos, vivimos desintegrados. En nuestra casa con nuestra familia somos una persona. En nuestro trabajo somos otra persona. Si grabamos contenidos, somos otra persona. Con nuestros amigos, somos otra persona, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, ¿qué es lo que pasa? Eso no nos permite crear magia porque nos estamos rechazando a nosotros mismos todo el tiempo, porque nos da pena ser como somos con las personas. Nos da pena ser auténticos. Entonces, Humberto, lo más importante que yo he aprendido en mi vida es que vas a poder generar, desbloquear tu máximo potencial en la vida en el momento en el que decidas integrarte y aceptar. Y literal, se quita los audífonos y hace como un mic drop y los suelta así. Se para y se va. Y yo, Roger, sentado en un piso pegajoso de un antro, todo el mundo gritando y yo diciendo, madre es lo que acaba de decir. Y yo llegaba con la gente y le decía, es que no puede, dijo algo poderosísimo. Y la gente así de, sí, no sé qué, déjanos divertirnos. Y es como, ahí está la respuesta. El poder de la integración, porque es el poder de aceptarnos a nosotros mismos, Roger. Todos somos inseguros con nuestro cuerpo, con cómo nos expresamos, si somos muy buenos o muy malos en el trabajo, si somos la mejor pareja con nuestra pareja, si somos grandes amigos o no con nuestros amigos, hasta que nos aceptamos. Y cuando empezamos a integrar todas estas partes de nosotros, nos volvemos indetenibles e inevitables. Total. O sea, hice una pausa porque me quedé pensando en la historia y a ver, yo no soy él, pero justo creo que parte de mis reflexiones, de mis aprendizajes a mis 48 años tiene que ver con eso. Tiene que ver con esta parte de la integración que está relacionada con muchas cosas, ¿no? Ya lo he mencionado, con la congruencia, con la autenticidad, con la aceptación radical. Esta palabra me gusta y también la mencionaba Pamela Yan ahora en una entrevista, ¿no? Sí. Con esta aceptación radical. Y a ver, quisiera hacia el final del podcast, y seguramente lo digo con muchos y es auténtico,
Nos quedan muchos temas en el tintero que podríamos seguir peloteando y ojalá y haya más oportunidad de seguir platicando. Pero quiero regresar al principio. Quiero regresar al principio en donde yo hablaba de cómo a veces los que estamos valientemente poniendo la cara en la cámara y siendo públicos en este sentido, somos percibidos, ¿no? Y puede ser, oye, pues cuasi perfecto, pareciera que todo muy bien y que no pasa nada en su vida y tal. Y platicaste de esta historia cuando fue tu primer gran momento importante que te permitió empezar a entender qué tenías que hacer, cómo lo tenías que hacer, etcétera. Pero de manera humilde y vulnerable, me contaste que hace poco tuviste una de tus peores crisis. De tus peores crisis, ¿no? O sea, asumiendo al Humberto Herrera, público, chingón, conferencias, cirujano de problemas y de crisis de comunicación, o sea, ¿no? O sea, y de repente es, ¡pum! Otra vez viene una crisis durísima que te sacude completamente y que bien creo desde el punto de vista de cómo ha venido creciendo Humberto, bueno, se recompone quizá más fácil o por lo menos entiende mejor las circunstancias y no sufre y no patalea tanto, pero al final del día este dolor se vuelve a potenciar de una manera importante y hoy estás aquí, sales adelante y sigues trabajando hacia tu propósito mayor. Pero quiero meterme ahí para que nos puedas contar a todos pues, esta versión real de las cosas, de lo que nos sucede a todos y de cómo seguimos y seguiremos trabajando en estos dolores que nos ponga la vida enfrente y cómo salir y cómo reconstituirte y cómo volver a quizá cambiar el rumbo o simplemente tener pasos más firmes. ¿Cuál es esta historia? Y no me refiero a que te profundice en la historia, me refiero a que cómo se mira esta historia de un Humberto y cómo lo puedes comunicar a todos para que todos entendamos pues, que esto no es magia y que esto sigue y que esto seguirá y que hay que seguir echándole ganas y que hay que seguir reencontrándonos en este luz y sombra de la que hablabas. Platícanos esta situación y cómo sales adelante de esta. Tuve una serie de problemas, principalmente personales, que se me juntaron varios al mismo tiempo y que hoy, ya brincado ese charco, entiendo que esos problemas se generaron porque yo estaba en un lugar de soberbia de conciencia. Yo daba clases hacia afuera y decía, no, esto yo ya lo resolví, etcétera. Pero Roger, todos damos clases de lo que tenemos que aprender. Y partiendo desde ese lugar, yo volví a caer en dinámicas de codependencia con personas, de circunstancias tóxicas, relaciones tóxicas, muy malas decisiones tomadas de distintos aspectos que me generaron un espacio de depresión y de tristeza muy profundo. O sea, me acuerdo que estaba cenando con mis papás esto fue el año pasado y estaba cenando con ellos y un día a la mitad de la cena empecé a llorar así cañón, ¿no? Y que para mí fue un momento bien fuerte. Yo creo que los momentos más fuertes de mi vida, porque yo quiero y adoro a mis papás y creo que muchos años caí en algo que es muy común de los humanos de no abrirnos a veces con nuestros papás, ¿no? Y yo creo que vale la pena muchísimo hacerlo y sí abrirnos y sí. O sea, yo sí creo firmemente que la vulnerabilidad es un superpoder completo. Y entonces empecé a llorar y mis papás de, ¿qué te pasa? ¿No? Yo, es que estoy en un lugar muy oscuro de mi vida y no sé cómo salir. Así les dije. Y el cariño y el amor y la tolerancia y la escucha y la contención que me dieron sin darme ni siquiera clases, ni consejos, ni nada, sentí tanta paz en un momento de tanta tristeza que es el momento empecé a salir adelante de este tema.
y me llevé grandes lecciones, ¿no? De entrada, regresé a terapia, me reuní con 2 o 3 amigas y amigos, fui a ver a Paula Ambrosi, una gran guía, fui a ver uno de mis grandes mentores y amigos, Hans, etcétera, etcétera, etcétera. Pero trayéndole una joya accionable a nuestras amigas y amigos que nos están escuchando, aprendí algo en este momento de mucho dolor personal y emocional, que es, ¿cuál es el reto de la vida? El reto de la vida es trabajar el amor propio, que en cada uno de nosotros se expresa a través de diferentes retos. Muchos de nosotros tienen problemas. O sea, hay muchas personas, Roger, y imagínate personas, mientras yo te platico esto, que las relaciones románticas es un problema en su vida y ha sido un problema 30 años, ¿no? Y van de una relación en otra y son un desastre, etcétera. Hay personas que tienen problemas con sustancias. Hay personas que tienen problemas con el dinero. Hay personas que tienen problemas con la violencia o la toxicidad, etcétera. Todas esas acciones y comportamientos son expresiones de una falta de amor propio. Entonces yo creo que el reto de la vida es el aprender a sanar esos problemas a través del entendimiento que el origen está en el amor propio. No está en sanar las relaciones de pareja. El problema no es el alcohol, el problema no son las drogas, el problema es el vacío que tú tienes adentro que se intenta llenar con esas cosas, personas, circunstancias, relaciones. Entonces, cuando yo entendí eso en este momento de mucha oscuridad, entendí que para mí era un tema de empezar a regresar a este lugar de aléjate del 97% y de alejarme de personas y de creencias y de comportamientos míos que me llevaban a lugares muy dolorosos, a lugares tóxicos, a lugares de mucha codependencia. O sea, así como hay personas que tienen que sanar temas con el dinero y las sustancias, etcétera, yo trabajo en esta vida un tema de codependencia. A mí me encantaría o me hubiera encantado ser más aceptado por la gente, ¿no? Y hoy en día estoy trabajando en eso. Entonces, ¿qué aprendí? Que nunca terminas ese trabajo. Tienes todo el tiempo que estar atento y atento y atento y trabajando y recordándote las herramientas y los aprendizajes, etcétera. Hay una creadora de contenido que se llama Marguga que escribe cosas súper bonitas. Y el otro día subió un post precioso en Instagram, @Marguga, para quienes quieran seguirla, en donde pone una foto padrísima de un viaje que hizo y dice: he aprendido que la vida tiene sus altas y sus bajas. Estoy parafraseando porque no dijo exactamente estas palabras. Ella escribe mucho más bonito de lo que lo estoy diciendo. Y dice: he aprendido a dejarme pistas cuando estoy muy bien para encontrarlas cuando no estoy bien. Y entonces hoy estoy muy obsesionado desde que leí esto de ella con este concepto, Roger, de todos tenemos momentos tengo un gran amigo, Arturo Lomelí, que habla que la vida es como un corazón, se expande y se contrae. Y siempre en la vida hay momentos de expansión y de compresión y de que tú tienes que entender en qué parte de tu vida estás y que cuando es un momento de compresión es el rompimiento amoroso, el fracaso de un negocio, te corrieron de tu chamba o un problema de salud, etcétera. No luchar contra eso, es trabajarlo, es atenderlo, pero es un momento de compresión y entiéndelo y respétalo. Y cuando es un momento de expansión, lo que tienes que hacer es volar, tienes que pisar el acelerador. Entonces, creo que si les puedo compartir a tu audiencia el aprendizaje de este ciclo muy, muy fuerte de compresión que viví el año pasado, es este lugar de tienes que cuidarte muchísimo, tienes que cuidarte muchísimo de ideas, primero, de creencias y luego de personas, de circunstancias, de dinámicas, o sea, Roger, yo he sacado a muchísimas personas de mi vida y fue difícil. Sí fue difícil, pero les puedo decir, me llegó un mensaje precioso ayer de una persona desconocida de Venezuela, un mensaje de este tamaño en Instagram, súper bonito, que me decía: Humberto, qué difícil es cerrar ciclos con personas, qué doloroso es apartarse de seres que siempre pensaste que iban a estar ahí para ti
pero que cuando te das cuenta, en esta lógica de aléjate del 97%, que es gente que ya no solamente no te suma, sino que te está tratando de sumir, tienes que dejarlos ir. Y si no los dejas ir, es como las familias que tienen un ser querido y amado que tuvo problemas, y yo tengo muchos casos muy cercanos. No lo digo porque lo leí en un libro, lo digo porque yo lo vi. De personajes que tienen problemas gravísimos con sustancias, hay un punto en donde los tienes que dejar ir, porque si no, tú te vas con ellos. Entonces es muy difícil, es muy doloroso, pero así como tienes que dejar ir personas, tienes que dejar ir creencias y tienes que trabajar en tu persona. Tengo amigos muy queridos que llevan años sumidos en depresiones tremendas y que están en relaciones de pareja horribles y que están en trabajos que odian y que están en dinámicas súper tóxicas. Y es hasta que no decidan empezar a amarse y empezar a poner límites, nunca van a salir de ahí, por más que tengan, compren, logren, sean aceptados, whatever. Y creo que con eso podemos cerrar, mi querido Roy. Me encanta y me quedo con algo también ahí que es, nada está escrito. O sea, yo creo que un error también común es asumir que aunque ya hayas definido y estructurado tu marca personal y tal, no está escrito en piedra. Si claro. Todo cambia circunstancialmente, tú cambias como persona y siempre este propósito o multipropósitos que tienen pueden cambiar. Es decir, ojo, no se trata de hackear al sistema y entonces ya no llegué al objetivo y entonces me hago güey y entonces ya le cambio el objetivo porque entonces sí, efectivamente te estás haciendo daño asumiendo que quieres llegar a algún destino, pero el destino sí puede cambiar, el cómo sí puede cambiar y no tenemos que estar sumidos en esta camisa de fuerza que a veces no nos deja respirar diciendo, en tu caso, por ejemplo, oye, pero ¿cómo puede ser que yo, el que hablo, el que digo, el que aconsejo, estoy jodido ahora, en este momento? Y entonces, quizá una salida fácil hubiera sido, pues chinga su madre, ya no voy a hacer esto porque ¿cómo puede ser posible que no tengo la capacidad de mantener mi vida en este status quo del que estoy hablándole a la gente, ¿no? Y pues no, o sea, la vida cambia, todo cambia, hay que adaptarnos. Y creo que ese mensaje me gusta de alguna manera, porque el estar sometido al tiempo y al objetivo o, hablamos de codependencias, a la necesidad de lo que otros quieren ver de ti, bueno, pues es una pesadilla que nunca va a terminar hasta que tú pongas, como decías, un alto a esto. 100%, Roger. Humberto, ha sido un placer tenerte. Muchas gracias. Tenemos, como te decía, yo creo que muchos temas pendientes que platicar. Siempre me pasa y es ni modo. Pero a ver un poco también, lo digo, nunca lo he dicho, pero también siempre hemos tratado de hacer estas pláticas de no más de una hora, pues un poco por como nos ha venido diciendo la gente que quiere escucharnos, ¿no? A veces estas entrevistas muy largas son complicadas, pero bueno, también es algo bueno porque nos da la oportunidad de quizá en un par de meses volvernos a ver, volvernos a platicar, quizá cambiar el rumbo de la plática y tener otras filosofadas y otras conversaciones necesarias. Y de nuevo, muchas gracias, Humberto. Eres un underdog, sin duda. Y gracias por estar con nosotros. Y para todos aquellos que quieren conocerte, conectar contigo, acompañarte o que los acompañes en algún tema de los que eres experto, ¿en dónde te pueden encontrar? Gracias por el espacio. Pueden seguir mi newsletter en Humberto Herrera. Buscan en Google Humberto Herrera Substack y les va a aparecer ahí. Y también Instagram. Yo leo todos los mensajes que me mandan en DM y yo contesto. Me encanta conectar con la gente. Entonces, creo que esos son los dos mejores espacios. Tenemos un podcast también muy padre que estamos lanzando, pero el inicio del contacto creo que puede ser el newsletter y Instagram, donde también comparto muchos consejos y comentarios y nos podemos divertir mucho. Pues buenísimo. Pues ahí lo tienen. De nuevo, muchas gracias por la plática. Yo creo que va a ser muy útil para muchos.
Y gracias a todos. Esto fue UDX Underdog X. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por estar con nosotros en este episodio de UDX. Si este episodio te dejó con ganas de más, no olvides suscribirte en Spotify y YouTube para continuar escuchando historias que te empujen a ser la mejor versión de ti mismo. Recuerda, en UDX creemos que el verdadero éxito se mide en la capacidad de convertir cada desafío en una victoria. Y el impacto positivo es lo que realmente deja huella. Dicho de otra manera, transformación con propósito. Nos escuchamos en el próximo episodio.